Perdí mi, perdí el microfonito. Seguro les pasa también a veces. Pues Claro. bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos a nuestra penúltima sesión de este espacio del EPEC y que hemos estado leyendo pues el librito, ¿no? Encuentros, religación y diálogo. También aprovechar para mandarles saludo. Por acá veo que está Luzma, que creo que es la que nos está acompañando el día de hoy, Brenda, que se acaba de conectar también. Y bueno, pues, ¿cómo estás, Luzma? Muy bien, muchas gracias. ¿Sí me escuchas? Sí, te Bien. escuchamos bien. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, mira, integrándome al grupo. Muchísimas, qué bueno que andas por acá. Y bueno, pues antes de entrar al meollo del asunto, pues algunos avisos, ¿no? Solo como ya lo hablamos antes, pero para quienes acaban de entrar y para que quede grabado, ¿no? Quienes lo van a ver grabado. Como saben, pues esta es nuestra penúltima sesión. La próxima sesión es la última, que es el 24 de abril, si no me equivoco. Eh, y como todos los últimos días, los últimos sábados de mes, ¿no? Yo tengo un seminario virtual a las 10 de la mañana. Entonces, como pasó la vez pasada, para que no nos tengamos que salir a las 10 de la mañana y se corte el espacio, les propongo que nos podamos reunir a las 8:30 de la mañana México, y en ese sentido pues ya tenemos nuestra hora y media, ¿no? Terminaríamos tantito antes de las 10 para yo salirme y abrir, ¿no? Cualquier cosa, bueno, eso lo podemos platicar en el chat para no alargarnos en eso, solo como un aviso. Dos, también pues la siguiente semana podemos platicar sobre posibilidades futuras de continuar caminando, ¿no? Como lo decía también antes de empezar a grabar, pues yo le tengo un gran cariño al EPEC, creo muchísimo en este proyecto y pues seguiré por ahí, ¿no? Ofreciendo algo en el futuro, pero pues también dialogado con todas y todos ustedes, ¿no? Finalmente, pues les manda saludos Pedro Pablo, ¿no? Desde Chile. Tenemos una reunión en la tarde, entonces, pues bueno, simplemente pasarle su saludo. Le dije que hoy iba a estar con ustedes y nada, pues eso. Y si les parece bien, como para aprovechar el tiempo, que sé que puede ser una sesión importante porque entramos a un capítulo donde justamente ya entramos al diálogo, ¿no? Hemos estado viendo un poco sobre esto de la sospecha de totalidad, diferentes modos de relacionarnos con la alteridad. Vimos un planteamiento de los muchos que puede haber filosóficos sobre el encuentro, ¿no? Y en ese sentido fue el pasado una sesión bastante levinasiana, ¿no? Que estuvo bastante interesante en ese sentido. Pero ahora pues entramos sin dejar de lado a Levinas, ¿no? Creo que pues ya es un capítulo justo que de cierta manera aterriza muchas de las como propuestas del diálogo, ¿no? Entonces, pues solo decirles, como ustedes ya pudieron leer, se trata de un capítulo que está escrito en sutras, ¿no? Los sutras pues son mmm, algo así como aforismos, ¿no? Incluso pueden ser como mantras, ¿no? De las tradiciones orientales. Y me inspiré justamente pues en algunos textos de Raymond Panikkar donde él también escribe de esta manera, ¿no? Entonces yo ahí lanzo algunas afirmaciones, ¿no? La primera es como de es lenguaje, todo lenguaje es lenguaje metafísico. Otro que digo, diálogo con la alteridad no es ni dialéctica ni política, crítica al diálogo político-dialéctico, ¿no? Ya un poco avanzábamos sobre esto en la sesión pasada, ¿no? Y sin embargo, inicio el capítulo con una pregunta, ¿no? Que es renunciar al diálogo, porque justamente, como lo platicamos también la sesión pasada y que aquí ya se explicitó, Levinas no va a ser un gran amante de la palabra diálogo, ¿no? Porque justamente, de cierta manera, implica ya como
una relación totalizante desde su punto de vista, ¿no? Yo no estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Incluso desde él mismo creo que no se sostiene, pero bueno, pues eso además, claro, estamos entendiendo por diálogo cuestiones diferentes, ¿no? Eh, y nada, pues obviamente ahora les paso la palabra para que si ustedes quieren comentar algo, si tienen ganas de hacer alguna pregunta, si tienen ganas de trabajar algo en ese sentido, podemos, eh, ¿cómo se llama? Pues platicarlo, ¿no? También darle la bienvenida acá a Daniela. Qué gusto. Hola, buenos días. Buen día, buen día. Entonces, pues les escuchamos. No sé si alguien quisiera comentar algo. Sí, Martina. Hola Elías, ¿cómo están todos? Buenos días. Elías, tu libro, tus lecturas, como tú decías, tenemos que trabajarlo mucho en nosotros mismos. Yo me veo y digo, qué interesante ver al otro, ver su rostro, escucharlo y quitarnos esos vicios que tenemos de imponer nuestras ideas y no escucharlo interiormente. A mí me ha dejado mucho y las lecturas cuando las estoy leyendo, releyendo, digo, caramba. Pero también aquí mencionas tú que es difícil, es muy difícil porque sí vivimos en un medio de totalización en todos los aspectos, el imponer, y hay que trabajarlo comenzando creo que de manera personal y comenzar a escuchar al otro, pero viendo profundo, viendo su interioridad, la mía, y como dices tú, también sin perder la parte mía, ¿no? O sea, que seamos uno frente al otro respetando cada uno lo suyo. Y hablo en todos los aspectos, en familia, en el entorno social, y ahí nos vamos a más. A mí me ha parecido muy interesante y me ha dejado enseñanza. Te agradezco. Muchas gracias, Martina. Y sí, justamente creo que justo parte de las cosas que se pueden, ¿no? Como seguir reflexionando en torno a esto es que, claro, ¿no? Aunque yo tengo la mirada un poco ahí en esto del diálogo interreligioso, al final del día también como lo que defiendo por ahí es que cualquier diálogo con la alteridad es un diálogo interreligioso. Entonces nos lleva a pensar cualquier diálogo con cualquier otro, ¿no? No solamente alguien de otra religión, que eso es un poquito también lo que yo quería como subrayar, ¿no? Ir más allá de este esquema religioso clásico, dicho muchas veces, ¿no? Que simplemente sienta al sacerdote católico, al rabino judío, ¿no? Al imán musulmán y los pone a platicar. Y eso es el diálogo interreligioso, ¿no? Sino justamente el diálogo entre cualquier persona es interreligioso en ese sentido, en otro sentido, ¿no? Muchas gracias. No sé si por ahí haya alguna otra pregunta o comentario. ¿Sí? ¿Coté? Hola, buen día a todos. Sí, extrañé la sesión pasada. La verdad que ha sido no un tsunami, sino que un tsunami, pero en el sentido positivo. No tengo la palabra precisa. Acá en Chile tsunami no es positivo. Un vendaval de emociones, de ideas, de pensamientos del libro. Y lo que en principio pensé, por ejemplo, se me venía la idea que decía recién Elías, de la típica como imagen en ciertas festividades como a nivel de religiones fundamentales del mundo, y estoy hablando desde el punto de vista de esa religión, porque para otras son otras las fundamentales y así podemos estar toda una vida hablando, que los gana así en esta uno al lado de otro como diálogo, primero que todo, que hace años pensaba que ese era el diálogo interreligioso, o en realidad pensaba,
miraba a la tele y me llamaba la atención qué persona distinta y que cada uno en la liturgia, ceremonia, como fuera a hablar en su oración, a su Dios, qué sé yo. Pero primero, ya me he dado cuenta hace un tiempo y ahora más con este libro que es mucho más que eso, que no es ni la punta del iceberg de eso, quizás nunca fue eso, mucho más amplio. Y lo interesante, pero a la vez desafiante y hermosamente agotador del libro es que nos lleva a nosotros mismos, me lleva a mí y a los demás. O sea, cuando hablas del otro, me pregunto, a que te demos una broma, digo, me digo a mí misma, me pregunto a mí misma como reflexionando y también frente a los demás, si lo que yo he entendido como diálogo hasta el momento es tal, o es solamente lanzar ideas, como dice, no es solamente lanzar las ideas como se te venga. ¿Estoy realmente dialogando? Y si lo miro desde encuentro, redigación y diálogo, desde la fe en sentido amplio, desde la espiritualidad, cómo nos colocamos desde nuestra forma de vivir la espiritualidad cualquiera que sea frente al otro, como un otro en igual o como yo soy, como en algunas partes de la doctrina católica, que si no hay un diálogo y todo, pero creemos que somos la primera religión y la que tiene la cercanía con Dios. Que en realidad yo desde dentro no es que esté en contra de eso, diga, si yo estoy en algo porque creo que el camino para mí, eso no lo voy a contradecir, pero en esa postura de que los otros caminos no son válidos, caemos en esa falta de diálogo. Me doy cuenta de varias cosas que daba por sentados que no son tales. O sea, primero, por un lado, la multidisciplinaridad y la diversidad hace que me vaya afirmando en mi fe católica, pero muy distinta a niña. Se ha ido como ampliando y asentando en cosas y en realidades que para mí son ciertas. Y una de ellas tratando de escudriñar lo que le diste nombre como este encuentro, diálogo, como toda esa línea, que todavía me falta mucho, soy una novata en esto. Y por otro lado me pregunto también cómo desde las grandes religiones, comillas, nos implantan o nos hablan de diálogo que no es tal. Cómo puede ser violento para el otro, la otra, el otro, y como institución y como persona este diálogo cuando tú te crees el poseedor de la verdad absoluta. O sea, creo yo que este libro lo voy a seguir digiriendo y reflexionando por harto porque me inscribí para un curso de diálogo, si lo veo desde mi mente de antes, diálogo interreligioso, pero es como, sí, y como digo, es agotadormente maravilloso porque te abre un montón de áreas y se toca todo en realidad, que es lo que también hace PEC, no solo con este curso, se va todo ligando. Es un diálogo infinito, así que gracias por el curso, me gustaría que siguiéramos porque es un tema, una realidad que no basta con solo este curso. Muchísimas gracias. Digo, dentro de todo, pues con toda la humildad y así, pues para mí es bien bonito como escuchar como sus palabras, ¿no? Como de confirmación de todo el proceso que implicó estas reflexiones, estas apuestas. Y totalmente de acuerdo, ¿no? Justo en buena medida está esa pregunta de fondo, ¿no? En base de una experiencia que yo ya pues había tenido de varios encuentros interreligiosos, por decirlo así, aunque quizás no sea la palabra correcta, ¿no? Pero como de militar, ¿no? O sea, como de ser activista en ese ámbito, ¿no? Repito, quizás no sea la palabra, pero estar activo en ese mundo y darme cuenta de, uno, la diversidad de tipos de diálogos y dos, pues también el hecho de que muchos se quedaban, que es lo que yo aquí le estoy llamando el diálogo político dialéctico, ¿no? Que ya, digamos, seguro va a salir, o bueno, salió la vez pasada, ¿no? Y ya vieron ahí que yo me sumerjo como hay un rollo con Levinas, como diciendo, bueno, no es político en términos de Levinas, pero sí es político en este otro sentido, ¿no? Porque sí es social, ¿no? O sea, como en esos rollos, ¿no? Pero, o sea, lo que quiero hablar con el diálogo político dialéctico es, uno, por eso ahí pongo como juntos a Panikkar y a Levinas, ¿no? Como el político, que es de Levinas, dialéctico, que sería el de Panikkar, y entendiendo eso, esa dimensión política que es meramente como burocracia, ¿no? Como grandes jerarcas o representantes, como que incluso a veces ya hasta se toman la foto y listo, ¿no? O que son eventos públicos que está bien, ¿no? Y que de cierta manera pues es interesante, pero no hay algo más allá, ¿no? Y el dialéctico pues son esos diálogos que
están meramente a nivel de ideas, ¿no? Discusiones filosóficas, discusiones a veces teológicas, que son fascinantes, ¿eh? Son fascinantes, pero ahí terminan, ¿no? Ahí terminan, ¿no? Y está bien, pero la experiencia me decía que había otra cosa que fue lo que en ese mismo capítulo más adelante le llamé el diálogo ético-dialogal, ¿no? Donde hay justamente está como ético en el sentido de Levinas, de la acogida, ¿no? La hospitalidad al totalmente otro que me desborda y me transforma. Y dialogal en el sentido también de Panikkar, que tiene que ver con el diálogos, ¿no? Que no es solamente dos logos, sino ir más allá de logos, ¿no? Que tiene que ver justamente con atravesar el logos, ¿no? Ir como a la dimensión mística, a la dimensión del misterio, ¿no? Y en ese sentido, por eso, como lo vamos a ver un poquito en el capítulo 5, que justo en el último apartado del último capítulo, pues se llama la trascendencia, lo religioso del diálogo, ¿no? O sea, ¿por qué el diálogo es religioso? Pues sí, no sé si haya alguien más. Me disculpo de antemano porque les cuento que estoy haciendo acá los frijoles. Conseguí, no sé si allá en Chile tengan, oye, acá le llamamos frijol vaquita. El frijol vaquita, que seguro ustedes le conocen. Aquí en Jalisco casi no hay. Y el otro día fui a un tianguis de productores orgánicos y vi, y entonces ahorita los ando haciendo. Entonces, si en algún momento me tengo que levantar a checar los frijoles, pero estoy en la cocina. Después nos muestra una foto del Frijol vaquita. Es muy bonito. Pues bueno, volvemos a abrir el micrófono, no sé cómo vean. Si hay alguien más que quiera comentar algo, su experiencia. ¿Sí, Pablo? Hola a todos, ¿me escuchan? Muy bien, pues yo de entrada agradecer pues la lectura, ¿verdad? Me pareció muy amena, muy buena, y sobre todo creo que la remarca, ¿no? La importancia otra vez de que los conceptos en sí mismos pues no son absolutos, sino que hay que ubicarlos, ¿no? Quién los dice, desde dónde, ¿no? Eso a mí me ha ayudado muchísimo, incluso ahora, por ejemplo, con mis alumnos en las escuelas donde estoy, pues ya ven, en México estamos con todo este proceso electoral y todo aquello. Entonces, ya a partir de allí, comentarle, por ejemplo, a mis alumnos, bueno, la política como diálogo, ágora, participar y hacernos cargo de la vida común de todos y todas, y luego la política electoral partidista. Entonces, este capítulo me ayuda no solamente en términos de diálogo, y a mí me llamó mucho la atención la parte ética de la expresión, ¿verdad? Como revelación del otro, la parte ética, no me mate. Me parece fundamental a mí, cuando veo esto, me viene mucho, no sé si mezclando conceptos, ya me dirán, la respectividad, ¿no? En términos de subir, por ejemplo, ¿no? Si la totalidad le puede hacer la guerra a que no es de ella misma, ya ahí está la presencia del otro, ¿no? Que irrumpe, ¿verdad? Incómodamente, que ya lo veíamos en capítulos anteriores. Se comprueba la presencia de un extraño, de un otro, ¿verdad? A alguien a quien hacerle la guerra porque no es como yo. Y ante esto la exigencia ética, ¿no? Que no me mates. Y me parecía importantísimo también la palabra aquí, justicia, que como el texto lo decía, dice aquí, si me permiten, esta es la esencia del lenguaje como auténtica expresión del otro, lenguaje como presencia del rostro, que además de ser ícono del misterio, me remite directamente a la justicia, entendida como respeto a la alteridad, ¿no? Y ya más adelante hablábamos de la hospitalidad,
Y eso me parece como o sea, la ética como justicia, pues, ¿no? Y no una justicia otra vez como mero sistema judicial, ¿no? Tal, sino la justicia de la, me atrevo a decir, coexistencia del uno y el otro, ¿verdad? La coexistencia, la expresión del otro y la hospitalidad del uno. Y ya al final, casi el penúltimo sutra, de la escucha, ¿verdad? Pues, soy hospitalario de la palabra del otro, escuchando, ¿no? Y con todas las características que nos comentaba. Me parecía importantísimo eso. Y que finalmente sigue siendo subversivo, ¿verdad? También se tocaba. Supe que aquí decía, ¿verdad? El diálogo ético dialogal no es político, pero sí es hospitalario, lo que dice, y subversivo. Porque el diálogo que tuviéramos ahora, partidista, que ya se comentó, burocrático, por decirlo de alguna forma, pues es injusto, porque finalmente sí violenta al otro, ¿no? Todos somos iguales, los pueblos originarios, ¿qué ha pasado ahora con las mujeres? No sé, sospechar de los movimientos armados, por ejemplo, en Guerrero, sin conocer la realidad, etcétera, etcétera. Este diálogo que se expresa y que se recibe es subversivo porque implica una justicia que no se tiene en la hegemonía, ¿verdad? Eso me parecía tremendo, ¿no? Esta parte ética de la expresión. Muchísimas gracias, Pablo. Sí, no, tocaste un montón de temas bien fascinantes y me centro un poquito en el comentario de esto del lenguaje, justicia, ética, ¿no? Porque justamente hay por lo menos otros dos grandes autores que se han rescatado más para el diálogo. O sea, estoy hablando de filósofos que no explícitamente hablan de diálogo interreligioso, ¿no? Por ejemplo, o sea, dos grandes pensadores que abiertamente pues, se pueden entender desde el ámbito de lo intercultural, pues son el propio Raymond Panikkar y Fornet Betancourt, ¿no? Raúl Fornet Betancourt, un cubano que ya lleva años en Alemania. Pero digamos, a nivel más filosófico de los filósofos que uno lee en la universidad cuando estudia filosofía, los que son así como son Habermas y Gadamer, ¿no? Habermas y Gadamer, ¿no? Gadamer con el rollo de la hermenéutica y Habermas que siempre está apostando justamente por una democracia dialogal, ¿no? Por un horizonte de sentido. Desde mi punto de vista, pues ambos se quedan bastante cortos porque justamente no llegan a este asunto de la alteridad radical, ¿no? Y el lenguaje para ellos sigue siendo una especie de común denominador, ¿no? De tal manera que incluso, por ejemplo, más en Habermas está clarísimo que porque él sí tiene textos abiertamente sobre el diálogo interreligioso en el sentido como de un horizonte post-religional, él lo llama, ¿no? Post-religioso o post-secular, mejor dicho, su término es lo post-secular, donde pues, la diversidad pueda dialogar, pero justamente se impone el diálogo como el lenguaje, ¿no? Y eso es justamente lo que estaba en contra de Levinas, porque esa noción tan moderna, pues ya está presuponiendo una idea de razón, ¿no? Porque Habermas dice, ¿no? O sea, el diálogo es racional, o sea, podemos llegar a comprendernos racionalmente. Y no es cierto, ¿no? Porque la razón no es la última instancia, no es lo más profundo es la experiencia que es inconmensurable, ¿no? Y que no la puedes transmitir con el lenguaje en cuanto a contenido. Lo que el lenguaje sí puede transmitir, y esto ya es Levinas, es justamente la alteridad, ¿no? O sea, lo que el lenguaje transmite, si es realmente un diálogo en el sentido no de dos logos que se están entrecruzando, sino ir más allá de logos, lo que nos manifiesta el lenguaje del otro es su alteridad, ¿no? O sea, su esfuerzo por darse a entender es justamente lo que nos revela que es totalmente otro, ¿no? Que jamás lo voy a acabar de entender por completo. Aquí ya saliéndonos de Levinas un poquito, pues capaz que ni siquiera ese otro se entiende a sí mismo, ¿no? Es justamente su esfuerzo.
Y en cambio, si entendemos el diálogo como una especie de horizonte común, donde podemos entendernos en el sentido democrático, moderno, liberal, ¿no? Que es muy el de Habermas, pues lo que estamos haciendo es creando de nuevo una justicia liberal, ¿no? Estilo, pues esta escuela, Habermas, Rawls y toda esta gente que muy interesante y, o sea, muy importante leerlos, pero es la clásica justicia de corte, como ahorita tú lo decías, Pablo, de corte legal, de corte democrático, ¿no? Y no es justamente el ámbito de lo interpersonal donde se manifiesta una especie de misterio de la inconmensurabilidad. Entonces, por eso para Levinas va a ser tan importante el lenguaje, pero si se dan cuenta, él se queda allí. O sea, Levinas se queda justamente en el contenido, que era una de las preguntas de la sesión pasada, ¿se acuerdan? ¿Por qué se dice que entonces el rostro se expresa solo con, o sea, su único contenido es ser otro, ¿no? Lo discutíamos mucho la vez pasada. Bueno, es que es esto, ¿no? O sea, el lenguaje del otro, que es su manifestación, es lo único que nos da, en el fondo, fenomenológicamente. Ya después ya viene el diálogo, que para Levinas será solamente el ámbito de tratar de entendernos, y ya ahí ya sería. Pero yo creo que ahí Panikkar complementa, porque Panikkar comprende el diálogo en un sentido de diálogos, de ir más allá de logos, ¿no? Y distingue el diálogo dialéctico del diálogo dialogal. Entonces, el diálogo dialéctico efectivamente sería aquel que está criticando Levinas, y sería aquel por el que está apostando Habermas y compañía, todo el horizonte moderno. Pero Panikkar va más allá, ¿no? Ya desde un horizonte intercultural, él tiene o sea, él sí está pensando eso, Levinas no está pensando eso, ¿no? Él está pensando otra cosa. Lo que en el fondo le interesa a Levinas es la justicia, no la relación intercultural. Lo que le interesa a Panikkar es la relación intercultural, por eso puede dar más cuenta de eso. Entonces, Panikkar distingue, ¿no? El diálogo dialéctico sería ese, y en cambio el diálogo dialogal sería justamente el diálogo que va más allá de logos, pero por más allá no significa que sea irracional, ¿no? O sea, no va por allí, porque de pronto, o sea, como que, o sea, no se trata de mocharnos, ¿no? Una parte de la razón, no, asume la razón y va más allá de la razón, ¿no? Que si se dan cuenta, al final del día es justamente la visión de las místicas. O sea, las místicas en las tradiciones no son irracionales, son arracionales en el sentido de que incluyen la razón, pero la llevan más allá de sí misma, ¿no? La quiebran, ¿no? Y eso es justamente lo que Panikkar va a entender por el diálogo interreligioso, y que yo, como que de cierta manera, poniéndolo a dialogar con Levinas, complemento como el ámbito justamente de la alteridad y de la justicia, que son cosas que no habla Panikkar, ¿no? Pero bueno, de ahí no sé, o otro tema que ustedes quieran ir dialogando también. ¿Sí, Dani? Elias. Pues justamente después de la sesión pasada, lo que pensé es, ya no me voy a resistir, me voy a entregar a Levinas ya, ¿no? Así, voy a tomarlo, y a lo mejor cosas que todavía me sienta confusa, poco a poco se van a ir como aclarando, incluso a lo mejor después, ¿no? Y justo empieza tu capítulo 4 y dices, aquí no soy levinasiano. Entonces, eh, bueno, me sorprendió eso, ¿no? Cuando siento que Levinas da un paso a decir, bueno, es que en el diálogo ya nos vamos a fundir, ya va a haber fecundación, y tú dices, no, espérense, ¿no? Y me parece muy interesante y me parece muy importante justamente frente a lo que estamos viendo, que es el diálogo interreligioso como una especie de mercado donde parece que vamos con nuestro carrito y podemos tomar y podemos creer que entendemos y podemos creer que ya llegamos, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy importante. Yo preguntaría, así como, pues sí, como pregunta, si no el diálogo implica transformación forzosamente. Y, no una transformación donde la mismidad se va a transformar en la otredad, sino
una transformación donde no cambia, que implica que es cambio, ¿no? Que no es que me transforme en el otro, pero sí voy a ver el mundo de manera distinta y me voy a sentir de manera distinta. Y si no forzosamente implica transformación, porque en algunos momentos tú dices que la transformación, que después del diálogo las partes permanecen como alteridades. Entonces, si no hay como cierta transformación ahí, y preguntaría también por cosas en este diálogo, con cosas, si tú las ves como posibles en este nivel o todavía no, como la crítica también, y no solo la crítica, no una crítica al otro, sino una crítica interna hacia la mismidad, hacia el propio grupo, hacia la propia tradición, hacia la propia costumbre. Y también esto que dice Panicar, bueno, hay conflicto, se pueden presentar, pienso yo, dilemas éticos, hay como que en el diálogo yo me imaginaba como que ya es la pachanga, ¿no? Ya hay contaminación, ya hay transformación, si no hay como lugar para todo esto, si tú no crees que pueda ser posible. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, me queda muy claro, bueno, pienso que una manera de decirlo, de que sea claro para mí, es, claro, Lévinas frente al Holocausto está volcado justamente hacia cuestiones como, pues tú lo dices, ¿no? La justicia. Frente a una cosa tan terrible como esa, claro que este es una postura necesarísima. Es que necesaria ni siquiera, o sea, da, o sea, sino que es, sí, una llamada a la justicia, ¿no? Muy fuerte. Pero no sé, o sea, pero siento que se queda, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Como que se queda ahí como en, que hay riesgos en una mala interpretación de quedarnos como encerrados en nosotros mismos incluso, de la parálisis, ¿no? Frente a ese otro que es absolutamente otro y otras cosas, ¿no? Entonces, entiendo eso muy bien y luego tendríamos todas las posibilidades de encuentro, de diálogo, de mal dichas o bien dichas, mal entendidas o bien entendidas. Entonces, no sé, en este momento no puedo pensar, y va a sonar horrible a lo mejor, pero no puedo pensar en una tercera vía, pero creo que habría una tercera vía. Ahorita no la tengo, pero pienso que habría como sí, hay una cosa que no sea, o sea, no estoy diciendo que sea una síntesis ni nada, pero otra manera de pensarlo. Muchas gracias, Dani. No estoy totalmente seguro de haber comprendido todo. Ya me dirás, a ver, ahorita podemos dialogar, ¿no? Te manifestaste con tu otra edad. Y bueno, sobre la transformación, totalmente de acuerdo. Y yo creo que, y justamente por eso, como les decía, en el último apartado del último capítulo, que se llama La trascendencia, lo religioso del diálogo, justo o sea, lo que yo trato y que después quiero seguir pensando y que es algo que en mi experiencia va por ahí, que lo he dicho aquí muchas veces, ¿no? Que el diálogo interreligioso es un camino espiritual. Pero ¿qué significa eso? Ahora, lo que voy a decir a continuación puede ser para muchos y muchas quizás una caricatura, lo que sea, o sea, ustedes véanlo en su experiencia. Para mí el camino espiritual o la vida mística se puede, no quiero decir reducir, pero quizás, o sea, resumir, por decirlo así, ¿no? En algo así como justamente la chamba que nos toca hacer para estorbar lo menos posible la acción del misterio en nuestros corazones, ¿no? En nuestra vida. Para mí ese es el camino espiritual, ¿no? Hacer la chamba que nos toca hacer, que no sé cuál sea, que cada quien tendrá que discernir, que cada quien tendrá que ver su rollo, que forma parte de comunidad, que está encarnado en un sistema, o sea, etcétera, ¿no? Pero la chamba que cada quien le toca hacer para poder estorbar lo menos posible a la acción del misterio, ¿no?
En ese sentido, pues aquí hay dos acciones, por decirlo así, ¿no? La que nos toca y la que hace ya de antemano el misterio, ¿no? Tomando esta analogía, yo pienso que algo similar pasa en el diálogo interreligioso en cuanto a transformación. Yo considero que el diálogo interreligioso implica una especie de ascética, ¿no? No lo nombro aquí en este libro, o sea, quizás todavía no lo tenía suficientemente aterrizado, pero yo creo que el diálogo implica una ascética, ¿no? Sí lo pongo por ahí, creo, ¿no? Y aquí ya lo he mencionado, ¿no? O sea, que el diálogo interreligioso implica, por ejemplo, pues tener una cierta apertura a que esta alteridad te, te saque de tu zona de confort, ¿no? Inclusive a nivel de ideas, ¿no? En un sentido medio que todavía podríamos decir que tendría que ver con el diálogo dialéctico, o sea, que de pronto llegue, por decir algo, que tú, que tú eres católico, católica, y llegue un musulmán y realmente sus argumentos te pongan en jaque porque son muy buenos sus argumentos sobre la humanidad de Jesús y sobre la locura de la Trinidad, ¿no? O sea, entonces que tú digas, ay, güey, pues sí es cierto, ¿no? Entonces, tienes que tener como esa apertura para el diálogo que les digo, interreligioso, que ya de por sí, aunque podríamos decir que todavía es algo a nivel de ideas el ejemplo, creo que justamente hay como una especie de ascética que ya si te sumerges más al diálogo interreligioso o al diálogo en general, creo yo que implica justamente una, pues ciertas cosas que normalmente se las adjudicamos, por ejemplo, a la práctica meditativa, ¿no? El estar presentes, el poder escuchar, el ver los juicios pasar, ¿no? Es decir, y no estar inmediatamente, no sé si les pasa, ¿no? Que estás dialogando con alguien y tú ya estás respondiendo, ¿no? En tu mente, ¿no? O sea, como esa vigilancia, ¿no? De escuchar, realmente escuchar, ¿no? Que es algo que saben hacer muy bien, por ejemplo, los rarámuri, ¿no? Que por eso son tan largas las conversaciones, porque tú hablas y se tardan como en responder, pero es porque ellos no pensaron nada mientras tú estabas hablando. Entonces tú terminas y ellos apenas empiezan a carburar, ¿no? ¿No? Eso no hacemos acá en Occidente, ¿no? Nosotros, está hablando la otra persona y tú ya respondiste y ya, ¿no? Entonces, creo que hay una ascética del diálogo, ¿no? Que implica lo que implica un camino espiritual, que es, por cierta manera, como lo dirían los antiguos, o sea, los primeros cristianos, pues es el trabajo con los logismoi, ¿no? Que son, en otras palabras, los demonios, ¿no? O sea, todo esto que viene, ¿no? Los logismoi es, en términos ignacianos, pues el mal espíritu, solo que para los primeros cristianos es plural, ¿no? Los logismoi. Eso por un lado, o sea, creo que implica una transformación en ese sentido. En otro sentido, implica la transformación que ya es gratuita, ¿no? Que es la que viene justamente cuando el otro se irrumpe, ¿no? Irrumpe y te transforma. Y entonces hay a lo que voy es que creo que hay esas dos transformaciones, la que tú aspiras o la que tú chambeas por ti misma, en tanto que el diálogo implica una ascética, pero también el diálogo, digamos, la transformación que viene cuando ya esta alteridad se transformó y creo que es, por eso les digo, es como un espejeo con el camino espiritual, porque el camino espiritual, y por eso creo que el diálogo interreligioso es un camino espiritual, justo porque en el camino espiritual es básicamente algo similar, ¿no? Es tú pones de tu parte, ¿no? Es como a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Como diría Ignacio, ¿no? Como dice Abiud, tú que te lo sabes más de memoria, ay, ahorita se me fue, ¿no? Hacer todo como si dependiera de ti, sabiendo que al final todo depende de Dios, ¿no? Entonces, pues tú haces, ¿no? Tú te sientas, haces tu oración, meditas, lees alguna escritura, lo que sea, pues eso no lo va a hacer Dios por ti, ¿no? Es como esa persona que dice, quiero mejorar mi salud, Dios, por favor, y sigues tragando Coca-Cola y así, pues Dios no va a bajar y te va a quitar la coca, ¿no? Pero hay cuando digamos es esta gratuidad, ¿no? Que justamente, como diría Ignacio, ¿no? Sin causa precedente, pues la divinidad se manifiesta, transforma tu vida, se da a los dos. En ese sentido, también yo creo que podemos aprovechar este símil justamente para entender a qué se está refiriendo Levinas, ¿no?
con esto de que ni la mismidad pierde su mismidad, porque justamente lo que significa es que no te conviertes en el otro. Lo que él está en contra es esta noción mística de la fusión. O sea, él quiere evitar esta noción de que entonces llega esta alteridad y te fusionas, ¿no? Y ya son uno mismo y todo el mundo es feliz y alegre, ¿no? No. O sea, la relación religiosa, la relación con la alteridad, hay cierta violencia, hay cierta incomodidad justamente porque rompe mis poderes, te pone en cuestión, en términos levinasianos, te exige, te manda un mandato ético, eh, pero no crean una totalización, ¿no? Es una relación que no crea totalización, ¿no? Eh, Justamente, pues puede haber muchas críticas porque al final del día sí tiene demasiado poder ese otro levinasiano. Por eso yo no sé, quizás por ahí va, o quizás no es la respuesta, no sé, pero esto que dices como tercera vía es la que yo intento hacer poniendo a dialogar a Panikkar y a Levinas, ¿no? Quizás hay una séptima vía y tú la encuentres, Dani, pero la que yo vi, que también digo, no serían tres, porque yo por lo menos ahí hablaba, ¿no? De la relación de la totalidad, la relación de la guerra, ahí van dos, ¿no? Y luego puedo decir, podría haber hecho algo de puramente Levinas, pero de mi punto de vista no da solamente Levinas para pensar el diálogo interreligioso, pero tampoco Panikkar desde mi punto de vista me satisfizo, ¿no? Para pensar el diálogo interreligioso. ¿Por qué? Porque de mi punto de vista Panikkar es demasiado amante de Oriente, ¿no? Entonces, a pesar de que él defiende siempre el hecho de que, o sea, tampoco desaparece la alteridad, tampoco lo que sea, sí es demasiado, su visión es demasiado positiva de la relación, o sea, es como demasiado linda, ¿no? Y me gusta que Panikkar, digo, que Levinas recupera como la parte incómoda, ¿no? O sea, como de exigencia, ¿no? Entonces yo creo que dialogando entre esos dos hay como una tercera cosa, ¿no? Pero seguro, ¿no? Seguro desde otras plataformas, de otros autores y autoras, ¿no? Habría otras miles de posibilidades, ¿no? No sé si entendí más o menos o algo dejé de decir. Tú dime, Dani. Oye, Elías, perdón que nada más un último detalle, porque me llama la atención esto que dices tanto de Panikkar como de Javier Meloni. ¿Tú verías como en sus propuestas riesgos de totalización por esta fascinación con lo oriental? Sobre todo de Meloni, ¿no? Porque Panikkar creo que sí tiene alguna relación, como alguna raíz en India, ¿no? Entiendo, de sus padres. Sí. O creo que él es indio, ¿no? De hecho, perdón. Él es indio-catalán. Ah, ok, bueno. Eh, bueno, entonces si ves tú como en Meloni, si tú lo ves, si estás, cuando te refieres a eso, esa fascinación de Meloni por Oriente, si lo ves como en el riesgo de la totalización del otro. Ya, buena pregunta. Que no me escuche Javier. De hecho, Javier leyó este libro y le gustó mucho, ¿no? Sí me dio buenos comentarios, entonces pues creo que podemos estar más o menos de acuerdo. Y él recupera también a Levinas en un libro que se llama Hacia un tiempo de síntesis, que les recomiendo mucho. Pero ya desde ahí, fíjense el título, Hacia un tiempo de síntesis, ¿no? Entonces, no sé, no me atrevería a decir, porque bueno, entendí como dos posibles, de tu pregunta, dos posibles vías, ¿no? La relación que tiene Meloni con Oriente, no sé, o sea, lo dejo a su criterio ético y a su discernimiento, no lo sé porque no, o sea, su intimidad tampoco es que digas mi amigo cercano, pues, o sea, nos hemos escrito, nos conocemos, pero hasta allí, ¿no? O sea, no sé. Hablando más bien de su pensamiento, de su propuesta ya a nivel más teórico, yo creo que Meloni se encuentra dentro de lo que se conoce como la teología pluralista, ¿no? La teología pluralista de las religiones. Dentro de eso, o sea, como ustedes saben, ¿no? Y aparece en el Vaticano II, hablan de la teología exclusivista, que es la clásica extra ecclesia nulla salus, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación. Hoy muy difícilmente se defiende eso y quien lo defiende, pues es como, ni lo pelas, ¿no? Porque ya es como que eso no hace sentido. Después está esta noción de la teología inclusivista,
que es la clásica, por ejemplo, de Karl Rahner con sus nociones de cristianos anónimos, ¿no? Que en su momento fue interesante, pero que ya desde entonces los no cristianos le dijeron, no me hagas el favor, ¿no? Así como de que, ¿no? Ahí yo sí creo que fue un resbalón fuerte de Rahner, porque justamente es, o sea, todo vale, pero al final del día todos llegaremos a Cristo, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Como quien dice, no, pues sí, todas las religiones o todas las tradiciones son buenas, ¿no? Pero al final del día, pues todos nos fundimos en el absoluto, ¿no? Y entonces yo diría, no, ¿no? A mí no me interesa fundirme con el absoluto, ¿no? Entonces va por ahí, eso es la teología inclusivista. La teología pluralista, que es la que es más contemporánea, que tiene representantes importantes como Paul Knitter, ¿no? K-N-I-T-T-R-E-R, Knitter. A ver, lo voy a... Él es un grande como de este pensamiento, ¿no? Y hay otros tantos, ¿no? Hay un par de libros que les recomiendo que después podríamos incluso abordar. Sacaron un libro justamente estos de la teología pluralista que se llama The Myth of Christian Uniqueness, ¿no? El mito de la unicidad cristiana. Como justamente queriendo como criticar como esta noción de que el cristianismo es único y entonces es superior y demás, ¿no? Pero en respuesta a esos, otros teólogos escribieron otro libro que se llama The Myth of Pluralism, ¿no? A Defense of Christian Uniqueness, ¿no? Como el mito del pluralismo en defensa de la unicidad cristiana, pero no en un sentido como de volverla a poner arriba, sino justamente defendiendo la unicidad de todas las tradiciones, o sea, no solo del cristianismo, sino de todas, ¿no? Y justamente, ¿por qué? Porque la teología pluralista que defiende la noción de realidad última, fondo común, o sea, tiene muchos sinónimos, pues desde mi punto de vista tendría como varias críticas. Uno, primero, para mí es como una especie de rezago de un monoteísmo, ¿no? Es decir, hay una realidad última que es la mera super, y que, ¿no? Es básicamente otro nombre de llamar a un monoteísmo entendido en el sentido clásico de un solo Dios y lo que sea. Dos, eh, aunque no explícitamente no lo desprecia, pero digamos a nivel teórico, la consecuencia es que pones en un segundo nivel lo material y lo terrenal, lo práctico, lo concreto, ¿no? Porque si entonces todos los caminos llevan al mismo lugar, que es el fondo común, aunque no le llames Cristo, aunque no le llames nada concreto, le llames absoluto o realidad última, entonces todos los caminos se vuelven relativos. Entonces da casi lo mismo, pues, si tú eres cristiana o eres musulmana o si eres, ¿no? Porque al final del día vas a llegar allí y lo que implica, pues, es que tú seas como coherente y que tengas una ética y lo que sea, totalmente de acuerdo, pero al final del día no sé, en el cristianismo, 2000 años de historia, en el islam, 1500 años de historia, ¿cómo se llama? En el budismo, 2500 años de historia, valen un cacahuate, ¿no? O sea, como, ¿por qué? Porque al final del día, pues ahí vamos todos y, ¿no? Entonces, como que lo material, lo concreto, ¿no? Desde mi punto de vista, la noción pluralista, y esa sería esa, siento que ahí está Meloni, justamente siempre está hablando de el fondo común, de la realidad última, etcétera, ¿no? Es una visión muy gnóstica, ¿no? Es una visión muy gnóstica que, que pone en un segundo plano, en el mejor de los casos, justamente la materia, ¿no? Justamente lo histórico. Y desde mi punto de vista, justo la unicidad cristiana es que realidad última tiene tanto la cara temporal como eternidad. O sea, la historia y lo eterno son dos caras de lo mismo. Para el cristianismo no hay una superioridad digamos, de lo divino frente a lo humano, ni tampoco hay una superioridad, digamos, de lo trascendental a lo inmanente, ¿no? Justamente lo que hace la encarnación es que nos habla de que lo material es igual de importante que lo espiritual, ¿no? O sea, rompe, por eso el gnosticismo es el gran enemigo, por decirlo así, del cristianismo históricamente, ¿no? Porque justo lo que se libera el cristianismo es
de las nociones gnósticas del platonismo, que las integra y nunca las puede sacar, y por eso ha sido como su gran combatiente, ¿no? Pero esa es mi crítica, te digo, no solo a Meloni, sino en general a la teología pluralista, ¿no? Que justamente lo que asume desde mi punto de vista, y eso ya es como ya Elías González, que claro, no es que lo inventé yo, sino que es como desde lo que yo he vivido en el diálogo interreligioso, en mi práctica espiritual y en mi reflexión como filosófica, digamos, que está muy mezclada con mística cristiana y budismo, yo considero que hablar de realidad última o de fondo común ya es decir mucho, ya es suponer un conocimiento de esa realidad última, que ya decir que lo tenemos, o sea, porque si tú dices que hay una realidad última o que hay un fondo común, ya estás dando por supuesto, o estás supuestamente hablando desde un conocimiento, ¿no? Porque solamente, digamos, y para mí ya eso es demasiado soberbio, ¿no? Mi postura, les digo un poco más desde mi experiencia budista, es, ¿hay un fondo común o no lo hay? No sé, ¿no? Es lo que le llaman el silencio del Buda. O sea, puede que sí, puede que no, y lo más seguro es que si sí o no, no es como lo imaginamos, ¿no? Entonces, todo el mundo cree en el mismo Dios, sabe, ¿no? Alá y Yahvé y Dios Padre, Abba, ¿son el mismo? No sé, ¿no? Esa es mi postura, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Que eso no implica, pues, la hermandad y lo que sea, pero no lo estoy negando ni afirmando, es como, pues, sabe, ¿no? O sea, no sé. Y creo, y ya como cerrando este comentario, por eso yo no me siento cómodo en la teología pluralista, porque creo que cree saber demasiado, ¿no? Quizás, en mi caso, pues quizás yo más bien soy ignorante y no tengo suficiente experiencia, lo que sea, pero por lo menos yo no me atrevería a afirmar un fondo común. Se me hace afirmar demasiado, ¿no? Por acá nos dice Pablo, Javier Zubiri hace algo de eso en su Antropología de Dios, como su libro El Hombre de Dios. Yo creo que Zubiri hace, o sea, Zubiri nos muestra una filosofía de la religión fabulosa. De hecho, acabamos de cerrar hace como un mes, di un curso sobre el hombre y Dios en otro espacio con los carmelitas. Y yo creo que Zubiri presenta una filosofía de la religión fabulosa, pero que es cristiana. O sea, que no va más allá, ¿no? Es cristiana, es 100% cristiana y como cristiana es increíble, ¿no? La que a mí es la que más me gusta como para entender la postura cristiana, pero no creo que aplique, ¿no? Para otras, ¿no? Es cristiana. Y desde allí puede entrar a dialogar con otras, ¿no? Pero si quiere ya dar como por sentado todas, yo creo que ahí sí resbala, por utilizar el propio término de Zubiri, que siempre dice que todo el mundo resbala, pues yo creo que ahí él resbaló, porque justamente se nota inmediatamente, porque ni siquiera tú dijeras Panikkar, que constantemente está citando todas las tradiciones. Bueno, Zubiri es claro que, pues no, o sea, todo el tiempo está citando el Evangelio y quiere hacer una filosofía de la religión en tanto que religión, y algún momento cita alguna otra cosa, pero se queda bastante corto, pues. No sé qué opinen de esto. Oigan, les escucho, voy a revisar los frijoles, pero estoy aquí a 1 metro, ¿no? Entonces les escucho, por si quieren preguntar algo. Yo, más que una pregunta, es como una reflexión que tuve durante la lectura. Me hizo pensar en una experiencia que para mí fue, pues no sé si fundante, pero sí fue muy revolucionaria. Y que yo considero dentro del diálogo, así como lo planteas, por cómo se me presentó, por cómo lo experimenté, no es en el ámbito religioso, pero precisamente pensando que esta propuesta del diálogo ético dialogal puede aplicar no solamente para interpelar al misterio, no dejar que nos interpele el misterio, sino también las personas, pues creo que puede aplicar, ¿no? Tuve la oportunidad en algún momento de convivir con un grupo de
bueno, una sociedad civil que defiende los derechos de la comunidad trans. Y bueno, pues yo llegué allí como súper novata, ¿no? Porque era un proyecto diferente, pero esta asociación nos acogió y nos dio algunas pláticas, y cuando conocimos a las chicas que estaban, digamos, como al frente de la asociación, pues nos contaron sus experiencias, ¿no? Que está por demás decir que son muy, ay, mi perro está llorando, perdón, que son muy impactantes y fuertes y dolorosas, ¿no? Pues hubo una que me habló mucho a mí, ¿no? Por mi historia personal y demás. Una de ellas nos decía que a pesar de todo lo sufrido y de todos los peros que le pudiera poner toda la gente que se había encontrado a lo largo de su vida, ¿no? Ella era una mujer y estaba muy, bueno, era una mujer fuerte que había luchado y que estaba muy orgullosa de su propia lucha, ¿no? Entonces, a mí como que se me quitó una venda de los ojos. Dije, caramba, precisamente porque en mi historia personal yo tuve un momento muy difícil, ¿no? Situaciones familiares muy complicadas que ponen en duda, pues digamos, tu fortaleza, ¿no? Tu integridad personal. Y dije, caramba, me sentí muy identificada con ella a pesar de las grandísimas diferencias de vida, ¿no? Porque, bueno, debo admitir que pensando mi vida en contraste con la suya, era como, Dios, he vivido en una nube rosa, suave y perfecta, ¿no? Pero inmediatamente después me vino lo que ahora podría identificar, ¿no? Como una manifestación de su completa otredad. Dije, bueno, me identifico con ella porque nos entendemos como mujeres, fue, ay, perdón, fuertes, ¿no? Pero yo siempre he tenido un conflicto con qué es la noción de ser mujer y ser hombre, ¿no? Pero ella lo tenía muy claro, y en su misma praxis, ¿no? En su modo de vida, y dije, bueno, o sea, sí, alcanzo un cierto nivel de entendimiento, pero otro no, y a pesar de que pude sentirme identificada, seguimos manteniendo esa distancia, ¿no? Una distancia que me pareció bastante sana porque me permitía seguir aprendiendo de ella, ¿no? Y bueno, reflexionando esto del diálogo, de la alteridad, permitir que te ponga en cuestión, me hizo pensar a grosso modo lo que preguntaba Dani hace rato, ¿no? Claro, ella lo tuvo mucho más claro y esquematizado, y perdón por colgarme, Dani. Este, pero pensaba yo, en verdad, o sea, no es que aspire a una fusión o a quedarnos más o menos en la empatía, ¿no? Pero ¿no es posible algo más? Am, y bueno, después de que se me vino a la mente esta experiencia, recordé otra experiencia, pero esta es mucho más ñoña. Como estudié letras clásicas, en algún momento me tocó hacer una exposición de un recurso literario muy específico que creo queda re bien para ejemplificar más o menos esta relación con la alteridad, ¿no? Es el oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Es la unión, ¿no? Bueno, digamos, la contraposición de dos conceptos que son totalmente opuestos, pero que juntos generan una noción nueva, sin dejar de, de ser ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, la luz oscura. Um, ¿Qué otro puede ser, no? Pues, no sé, algo totalmente opuesto, ¿no? Eso, la oscuridad luminosa, que siguen siendo originales porque permanecen completamente diferentes, ¿no? Pero no es que lleguen a un acuerdo, sino que generan algo totalmente distinto. Puede ser muy reduccionista, pero creo que, digamos, en términos llanos, ¿no? Para gente de a pie, quizá podríamos comenzar pensándolo así, ¿no? Porque, bueno, no sé, no deja de darme vueltas en la cabeza que esa propuesta que vemos en tu libro no es solamente para acercarnos a, pues, quizá en un futuro próximo cercano, ¿no? A practicantes de otras religiones y procurar la escucha atenta, ¿no? Un diálogo
ético-dialogal, sino que también es para con el misterio, ¿no? Acá desde mi posición, pues es Dios, ¿no? Y me estoy replanteando muchas cosas. O sea, y si eso está pasando con un Dios que siempre hemos sabido que es, bueno, desde acá, infinito, inabarcable, creo que puede serlo igual con lo que tenemos más a la mano, ¿no? Con las personas que tenemos cerca. Y bueno, eso yo lo veo simplemente leyendo la teoría, que, que sí me pone en cuestión esto, ¿no? No puede haber una transformación a partir de ese encuentro de la otredad, ¿no? Algo que no nos absorba, no nos fusione, pero que nos haga saber a, a todos y todas los implicados, ¿no? En un diálogo, que efectivamente estamos atentos y atentas a la otredad, ¿no? Bueno, a la alteridad, sin dejar de ser el yo mismo, yo misma, pero eso, no solamente, bueno, sí, llegar a la palabra, como lo planteas tú, ¿no? Am, a esa palabra que se expresa libremente, que también agradezco que se explicara en el texto las sutilezas de lo del lenguaje, la expresión y la comunicación, porque sí decía, caramba, ¿cómo le vamos a hacer entonces si todos nuestros conceptos ya son como preconcebidos y en muchos contextos encaminados, pues nada más a eso, a llegar a acuerdos políticamente correctos, ¿no? ¿En dónde queda verdaderamente la esencia o lo que podríamos quizá denominar, ¿no? A grosso modo, la esencia de la alteridad, de mi mismidad, cuando nuestras herramientas son limitadas, ¿no? Restringidas. Pero bueno, ya eso agradezco que se explicara en el texto. Y ya, gracias. No, wow, gracias Brenda. Buenísimo todo lo que nos compartes. Pues primero diría que sí, las experiencias, o sea, la experiencia que nos platicaste, totalmente de acuerdo, ¿no? Es un gran ejemplo de este encuentro con una alteridad que desborda, ¿no? Que por un lado, y fíjate, o sea, yo lo nombraría un encuentro interreligioso, a pesar de que pues, no necesariamente eran de religiones opuestas o quizás no se planteó como tal, sino que fue un encuentro gratuito que justamente te llevó como a este icono del misterio desde la manifestación de su alteridad, ¿no? De tu incapacidad de colmarla, ¿no? De entenderla, de agotarla, ¿no? Y se me hizo como bien bonito y creo que todas y todos podemos acudir a esos ejemplos en nuestra vida, ¿no? Y eso creo que es justamente de donde nace como mis reflexiones. Dos, lo del oxímoron se me hace genial, ¿no? Se me hace genial como lo que nos cuentas. El oxímoron es básicamente de las partes fundamentales de la experiencia mística, ¿no? Tenemos aquel verso de Cántico Espiritual de Juan de la Cruz, que es básicamente el que siempre se usa para el oxímoron en la mística, ¿no? La música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora, ¿no? Soledad sonora, música callada, ¿no? Pues bueno, oxímoron. Ahora esto que ahora también me ayudas a comprender un poco lo que también decía Dani. Creo que en el siguiente capítulo y en las conclusiones, creo que se va, quizás ya me dirán ustedes la próxima sesión, a poder responder, no en el sentido de agotar, pero sí como ver pues algunas consecuencias de lo que yo aquí estoy planteando. Y justamente ya en estos capítulos, yo ahí ya empiezo a asumir el lenguaje con el que yo puedo expresarme, ¿no? O sea, van a ver ya, sobre todo en las conclusiones, una especie de ¿cómo se llama? Pues ya de algunas citas bíblicas, por ejemplo, ¿no? O sea, donde yo ya, pues me valgo de lo que yo me puedo valer para poder expresar, ¿no? Como estos asuntos, ¿no? Si se dan cuenta, o sea, justamente el espacio, o sea, son títulos que, por ejemplo, comunión no es totalización, ¿no? Que está en las conclusiones,
pues justamente ahí abordo un poquito lo de lo comunitario, ¿no? Entonces va por ahí, va por ahí. Ya me dirán ustedes, más bien lo dejo ahí entre paréntesis para ver si ustedes creen que estas, ¿no? Como vertientes que ahí pongo pueden ayudar a sus reflexiones o no. Ustedes también vienen con cosas nuevas y eso, pues a mí me enriquece muchísimo. Todavía tenemos como más de 15 minutos, entonces creo que tenemos buen tiempo. No sé si alguien más quisiera. ¿Sí, Ana? Sí, yo quiero compartirles un sentimiento que ha ido creciendo desde que empezamos con este curso. Es lo que estamos haciendo aquí en este curso y me traslado a los otros cursos del EPEC porque también se suma. Es lo que estamos haciendo. Estamos dialogando un grupo de personas o una comunidad que somos totalmente diferentes en muchos aspectos, en nuestras experiencias, en nuestros conocimientos. Y lo único que nos hermana, creo, es el querer aprender. Y si queremos aprender, yo siento, no lo sé, pero lo digo por mí, estoy abierta de mente, espíritu y corazón para tratar de comprender a los otros que me están hablando. Y lo que yo estoy diciendo desde mí, no sé nada de filosofía, no sé nada de antropología, lo que tengo es mi experiencia. Y entonces eso es lo que pongo aquí y es lo que todos ponemos, su experiencia, tú que nos pones tu experiencia y por eso se me hace tan válido tu libro, porque estás ahí y a lo mejor es porque te conozco un poco, no he encontrado este sentimiento en otras lecturas, tal vez porque no los conozco, ¿no? O bueno, a ti te conozco un poco. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir hoy. Muchísimas gracias, Ana. Qué bonito. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Considero que este espacio nos está brindando esa posibilidad de encontrarnos a pesar de la distancia, ¿no? Y no de la distancia que habla Levinas, sino la distancia cibernética, pandémica, ¿no? La Susana. Y qué gusto hubiera sido podernos ver, pero por otro lado, qué gusto también la posibilidad de tener a personas de otros países, estados, ¿no? Que de otra manera, pues, no podrían estar aquí. Y con todo y todo, creo que nos estamos encontrando, creo que nos estamos transformando, vamos caminando, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Pues es lindo, ¿no? Irnos tejiendo desde ahí. Yo también lo voy sintiendo. Para mí, pues es un gozo profundo y estoy como muy agradecido con el EPEC, con ustedes, pues de haber como abrazado este espacio, ¿no? De compartir algo que es muy bello para mí, ¿no? Porque otros cursos, otras cosas como ya más separadas, ¿no? Donde uno expone a otro autor, pues es interesante y es muy bueno, pero pues sí pierde, o sea, es diferente, ¿no? Porque no tiene este grado de intimidad, ¿no? Y también quería decir que sí nos transformamos un poco. O sea, a veces nos resistimos o yo veo que hay resistencias, pero poco a poco te vas transformando porque vas asimilando otros pensamientos y otros sentimientos. Yo sí me siento que me transformo o que me he transformado. Pues bienvenida a la transformación. Bienvenida. Qué bueno. Me da ¿La mucho cuarta gusto. transformación o cuál, Elias? Quién sabe, pero hay que Yo, transformarnos, eso es seguro. sí, claro, claro, eso es muy Sí. bueno.
Gracias, Ana. Te escuchamos, Abiud. Sí, los he estado escuchando y me parece como fabuloso escucharlos a todos ustedes porque pues me da luces, ¿no? Al trabajo que estoy haciendo sobre Panicar, principalmente. Y esto del fondo común también como que me resuena mucho, ¿no? Porque digo, está cañón, ¿no? Tocar ese tema. Estos, al menos yo le llamaba los rostros de Dios, ¿no? O sea, si podemos hablar solamente de un Dios o de varios dioses, o cómo va a estar allí este show, ¿no? En cuanto al diálogo interreligioso. Pero una de las cuestiones que a mí me hace como preguntar, más que eso, es, pues, ¿quién da esas tablas para este diálogo, ¿no? Y mi intuición es que es precisamente las religiones, ¿no? Una religión sana, así la he llamado yo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Una religión sana es la que te da estas pautas para encontrarte con lo diferente, ¿no? Porque en contraposición tenemos estos grupos dentro de las religiones que son como más fundamentalistas, más fanáticos, que por miedo a lo diferente, a lo mejor, pues se cierran, ¿no? Y que la religión, o las religiones más bien, deberían como de darte estas pautas para abrirte, ¿no? Abrirte a lo diferente, y es ahí donde se toca al otro, ¿no? La alteridad. Y me gusta mucho cómo esta Ana pues lo dice, ¿no? Estar abierto de mente y de corazón, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, esa es mi intuición, ¿no? Esto es lo que pues las religiones deberían de dar, ¿no? Para el encuentro a lo diferente, y pues que nos van transformando, ¿no? Como personas. Pero no sé, digo, a lo mejor mi intuición no es la correcta, pero yo creo que sí, pues es eso, ¿no? Y pues se presupone que esta relación o estas religiones pues te ayudan también al encuentro con el misterio, que el misterio te hace también, pues, con estas experiencias del misterio, Dios, o como le quieran llamar, que en cada religión es diferente, pues. Entiendo que en el budismo pues no hay Dios, entonces, pero pues eso, ¿no? Que cada religión desde su forma de ser, pues te hace encontrarte con lo diferente, ¿no? Y acogerlo. Creo que es lo fundamental. Muchas gracias, Abiud. Sí, no, yo creo que nos compartes algo muy importante porque justamente, bueno, yo considero que es cuando una tradición espiritual o religiosa justamente se corrompe, ¿no? Por decirlo ahí, cuando pierde su vocación mistagógica, ¿no? Que justamente eso debería de ser cualquier tradición espiritual, pues ser un acompañante hacia la experiencia personal y comunitaria del misterio. Y cuando pierde ese horizonte por cualquier otro, o sea, por cualquier otro, yo creo que se corrompe. Y digo cualquier otro, ¿no? Porque tú pones ahorita pues un ejemplo como fanatismo, lo que sea, pero también puede ser algún horizonte que sea como respetable, ¿no? Como por ejemplo, pues pensar, y esto es algo que actualmente pues voy, en algunas cosas que voy escribiendo, voy pensando, ¿no? Cuando por ejemplo se asume un mero activismo político, ¿no? Meramente un activismo político, y nada más, ¿no? Como si ese fuera el único asunto, ¿no? Que es una de las grandes caras de la modernidad, vaya, ¿no? La sobrepolitización de la vida, ¿no? En sus sentidos de que nos hereda la Revolución Francesa, ¿no? O sea, que con todo lo y todo, o sea, son sentidos ilustrados, son sentidos kantianos, son sentidos marxistas, ¿no? Que con todo el cariño a Marx y a Kant y a compañía, sigue siendo profundamente moderno, ¿no? O sea, les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes conocen a Jaime Martínez Luna. Jaime Martínez Luna es un intelectual zapoteco con el que, bueno, trabajamos mucho allá en Oaxaca. Y en noviembre tuvimos como parte de un programa en el que colaboramos que se llama Cátedra Gandhi, Cátedra Mahatma Gandhi, que estamos varios colectivos del país. Justamente hicimos uno sobre comunalidad y vida concreta. Y justo él decía, ¿no? Criticando a la sociedad occidental, decía, ya lo decía Marx, ¿no? O sea, como recuperando la crítica de Marx, ya lo decía Marx, los filósofos se han dedicado solamente a pensar el mundo, ¿no?
ha llegado la hora que se dediquen a transformarlo. Esa es frase marxista, ¿no? Y después Jaime continúa, yo digo ni lo uno ni lo otro, de lo que se trata es de compartirlo, ¿no? Esta noción de la transformación social es bastante moderna, ¿no? Es bastante occidental. Y también yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, hay que ser críticos con esas nociones, ¿no? Porque justamente las estamos asumiendo acríticamente, ¿no? Claro, si lo que no nos interesa, porque claro, yo me asumo en un horizonte como que de crítica a la modernidad y me da comezón lo moderno y así, entonces si ustedes no, pues no hay pedo. Pero a los que sí nos da como mucha comezón todo lo que sea moderno, entonces sí. ¿Y a qué voy? Que justamente creo que se ha perdido también en aras de esto de lo políticamente correcto y entonces ya todo el mundo, o sea, para mejorar lo religioso, lo espiritual, ahora le tenemos que poner apellidos, ¿no? Político, ecológico, feminista, ¿no? Lo cual es genial, ¿no? Lo cual es genial y yo creo, o sea, profundamente en eso, siempre y cuando, desde mi punto de vista, no se pierda el horizonte mistagógico, ¿no? El horizonte mistagógico. Y lo que estamos queriendo justamente transformar son las relaciones concretas para poder, digamos, vivir una mistagogía mucho más honda y real, ¿no? Y no se puede vivir una mistagogía más honda y real sin una crítica feminista, sin una crítica ecológica, sin eso. Pero yo creo que desde la perspectiva espiritual no es eso por eso, ¿no? Como si entonces, como ahorita es lo de moda, ¿no? Y ya hasta, y con todo el respeto y cariño del mundo a quienes saben de aquí en México, pero hace, que les gusta, 20 años, el TEC de Monterrey ni le pasaba por la mente hacer estas cosas. Ahora el TEC ya hace congresos de teología feminista, el TEC de Monterrey. Hace 20 años eso hubiera sido, ¿cómo? ¿No? Ahora ya lo hacen porque pues es lo que hay que hacer, ¿no? Y no es una crítica, qué bueno, pero las motivaciones, quién sabe cuáles sean, no lo sé, no he estado ahí. Pero es a lo que voy, ¿no? Como decir, ¿cuál es el asunto? Desde mi punto de vista es la mistagogía. Y por lo tanto, ahí rescataría algo que creo que decías tú, Dani, si no me equivoco, y creo que no lo comenté, se me pasó. No lo dijiste con estas palabras, pero sí el asunto de lo intrarreligioso, ¿no? O sea, que todo lo interreligioso debe de ir necesariamente o pasar por un ambiente de lo intrarreligioso, ¿no? Yo no lo abordo mucho porque justamente desde las categorías que yo estoy proponiendo se vuelve un problema, ¿no? Porque si yo lo que estoy afirmando es que todo encuentro con la alteridad es interreligioso, entonces ya digamos que lo intrarreligioso como que se diluye, porque para mí un encuentro, por ejemplo, entre Mario y yo, que ambos incluso hemos colaborado en las mismas, hemos estudiado, tenemos la misma maestría, estuvimos los dos en vocaciones jesuitas, etcétera, y nos reconocemos como una tradición. Yo creo que entre él y yo hay un diálogo interreligioso en el sentido que yo estoy diciendo, que en el sentido tradicional sería intrarreligioso, ¿no? Pero, o sea, como nada más subrayar que sí, que yo creo que justamente lo que yo estoy proponiendo como interreligioso en el sentido más amplio incluye lo intrarreligioso y que es fundamental, pero para esto que no sé cómo lo ven ustedes, que yo sé que es algo polémico lo que sea, pero yo sí considero que va por ahí, ¿no? Como que la vocación es la mistagogía, ¿no? Ahora, la mistagogía, justamente yo creo que debe de evitar justamente estos opuestos, que la sesión pasada los comentaba justo con Meloni, ¿no? Y citaba, ¿se acuerdan este debate entre Javier Meloni y Cobo, ¿no? José Cobo, ¿no? Que por un lado Meloni parece que todo es mistagogía, ¿no? O sea, o mejor dicho, que mistagogía es siempre encuentro con un misterio infalible o inefable, perdón, inefable, incorpóreo, ¿no? Realidad última y lo demás. Y en cambio, pensadores como Cobo, que es totalmente ético, político, democrático, ¿no? O sea, que el único encuentro de Dios posible es el ámbito de lo ético, de lo político, ¿no? Y desde mi experiencia, no sé, es como, pues son las dos, ¿no? O sea, son las dos juntas como pegado, pues no
¿no? Creo que están peleadas cuando se llevan al extremo, ¿no? Cuando por un lado se cae en un espiritualismo, que entonces lo único del encuentro con el misterio es meramente tu meditación para aprender a levitar y llegar al séptimo cielo, y que tu acción política sea solamente pues porque, repito, pues no sé, una herencia moderna que sea meramente esta vocación de transformar meramente por transformar, ¿no? Porque pues hay que transformar, porque soy moderno y es lo que quiero hacer, ¿no? Y ya, ¿no? Yo creo que las experiencias espirituales nos llevan justamente a un dinamismo vital que tiene que ver con un encuentro, con un misterio que nos lleva al mundo y que nos regresa al misterio y nos regresa al mundo y nos lleva al misterio y nos regresa al mundo en un vaivén que nunca se acaba, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo ven ustedes. Gracias, Dani, que pusiste por acá el video, ¿no? Pues estamos en la recta final también, ¿no? Quedan pendientes cosas para la siguiente, pero igual, no sé, Pablo, si habías levantado la mano o fueron mis nervios. Pero, no, perfecto. Elías, bueno, algún comentario que quiero hacer. Primero, ponerme sincero y decirles que el término de metafísica me incomoda, ¿no? Sin renunciar a ello, ¿no? Bueno, sí, renunciando mucho, pero como dándole ese espacio como de lo desconocido, ¿no? O sea, y pretendiendo zafarme de lo que he tenido por metafísica, porque pues sí, creo que en algún tiempo era completamente metafísico, ¿no? Bueno, dejando eso, o sea, creo que me sorprende muchísimo como los ecos que hemos tenido, pues todas, ¿no? Todas los comentarios, participaciones, creo que tiene que ver porque está en juego lo que somos, ¿no? O sea, las relaciones en estos tres niveles, ¿no? Con nosotros, con los otros y también con eso otro, ¿no? O de que por llamarlo Dios o por no llamarlo Dios, ¿no? Y ya, creo que algo ahí también que veo es que esto desconocido, que incluso es desconocido al mismo tiempo que lo comunicamos, ¿no? Es parte del texto, ¿no? Al comunicarse nos escapan cosas, no solamente en las palabras, sino en los gestos, y esto está increíble, ¿no? O sea, no nos conocemos a nosotros en muchos elementos, ¿no? No conocemos nuestra historia, nuestros dramas, pero aún así los expresamos, ¿no? Y forman parte de nosotros y los cargamos. Y así pasa con los otros que están enfrente, ¿no? O sea, también es un misterio todo lo que son y sin tan, bueno, eso, o sea, se enriquecen todas las relaciones, ¿no? Nos comunican algo y en lo que no nos comunican también se expresa lo que son, ¿no? Creo que esta intuición que sucede en todos estos pasa incluso ahora, ¿no? Esto que decías, Ana, ¿no? Estamos acá y lo que compartimos, en realidad quién sabe qué sea, pero que compartimos algo sí, ¿no? O sea, es ese camino por hacer que no hemos pasado o esas ganas como decías, ¿no, Daniela? Como de entregarse a eso que no se conoce, ¿no? O bueno, en Levinas pasa algo así, ¿no? Y creo que, por ejemplo, es esto, ¿no? De al final hablar de Dios, la misma palabra Dios puede ser un obstáculo para hablar de Dios, ¿no? O sea, creo que por eso platicamos un poquito en el curso de pensamiento judío sobre Heidegger, si es religioso, no es creyente o no, pues tal vez posibilita en tanto que no es creyente, ¿no? En tanto, es sano un agnosticismo, ¿no? Es como la fe no es conocimiento, posesión de conocimiento objetivo, sino la fe quizá esté en esa relación que tenemos con nosotros mismos, con los otros y con eso otro, pero que en sí mismo esa apuesta es desconocimiento y también es cierta posibilidad de expresar algo que sentimos y también que pensamos, ¿no? Es lo que quería decir. Wow, Mario, qué precioso. Pues qué buenas palabras para ir cerrando este espacio de esta sesión. Totalmente de acuerdo, ¿no? Todo lo que hemos compartido y luego también lo que decía Eckhart, ¿no? Pedirle a Dios que nos libere de Dios, tan importante esa
esa transición dentro de la mística. Y también lo que decías, ¿no? Claro, lo abordamos por allí, ¿no? La palabra metafísica pues tiene muchas connotaciones, sobre todo en la posmodernidad, ¿no? Derrida ya decía la metafísica de la presencia, Nietzsche pues va a ser básicamente el que quiere criticar la metafísica, Heidegger, y sin embargo Levinas en pleno horizonte antimetafísico, lo mismo que Zubiri, solo para mencionarlo, hacen metafísica, pero entendiendo por cuestiones muy, muy distintas, ¿no? Porque Levinas entiende metafísica como esta exterioridad, ¿no? Eso es lo que entiende, por eso lo decía en la sesión pasada, ¿no? Como el subtítulo de Totalidad e Infinito es algo así como ensayo sobre la exterioridad, ¿no? Entonces, sí, metafísica no tiene que ver con lo que, si se dan cuenta, con lo que hace Aristóteles, por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver. Aunque, pues, podría alguien decir que, bueno, al final del día, Levinas sí propone como una especie de fundamento de lo real, que sería justamente el otro, ¿no? No sé, ¿no? Porque justamente lo que hace, por ejemplo, no sé, la metafísica aristotélica, pues nos quiere decir, pues, la diferencia entre substancia y accidente y lo hipostasiado y, o sea, todos estos términos clásicos aristotélicos, ¿no? Bueno, ahorita se me fueron varios términos, pero, ¿no? Levinas no nos quiere hablar de eso, nos está hablando de algo mucho más ético, ¿no? Entonces, yo creo que sí está hablando de otra cosa, que es como la exterioridad, pero sin duda sí es un término que hace mosca, ¿no? Y bueno, lo demás, pues sí, no podría estar más de acuerdo contigo, Mario, de la riqueza de este espacio que estamos construyendo. Muchas gracias. No sé, estamos ya, digamos, nos pasamos unos 4 minutitos. No sé si alguien más quisiera expresar algo, ya como para también ir terminando. Pues parece que no. Si no me interrumpen, meramente voy a, pues digo, repasamos qué sería lo que vemos la próxima sesión, que recuerdo sería a las 8:30 hora de México, ¿no? Igual mandamos un recordatorio. Pues sería básicamente leer las últimas que como 30 páginas, ¿no? Que es el capítulo 5 y las conclusiones, ¿no?